a Enigmas Extranormales, el podcast donde exploraremos los misterios más profundos del mundo paranormal. Yasmín e Ilse serán tus guías en un viaje hacia lo desconocido, donde te sumergirás en historias extrañas, hechos extraordinarios y preguntas que pocos se atreven a hacer. Prepárate para descubrir lo inexplicable. Hola, soy Yasmín. Y yo soy Ilse, bienvenidos a nuestro nuevo podcast Enigmas Extranormales. Estamos muy emocionadas de comenzar esta nueva aventura paranormal con ustedes y juntas los llevaremos en un viaje lleno de misterio, mitos y mucho más. Muy bien, pues el día de hoy nos vamos a adentrar en la vida y obra del famoso exorcista, el padre Gabriel Amor. Sí, y además discutiremos el reciente comunicado del Vaticano sobre fenómenos paranormales, así que bien, comencemos. Bien, pues el padre Gabriel Amor es conocido como uno de los exorcistas más prominentes de la historia reciente y su trabajo ha inspirado libros, películas y un sinfín de debates. ¿Tú qué conoces acerca del tema del padre Amor, Yasmín? Bueno, yo conocí al padre Gabriel Amor por la reciente o no tan reciente película, que fue como muy viral, estuvo en cines, etcétera, sobre los exorcismos del padre Gabriel Amor. Sé que fue el exorcista como muy importante o el principal exorcista del Vaticano, que participó en muchísimos exorcismos en lo largo de su trayectoria y que él inició, se dice en internet, en 1986. Sí, así es. Fíjate que fue sacerdote desde 1947. Además fue un teólogo mariano durante muchísimos años y fue director de la revista Paulina Madre di Dio. Y fue hasta que el cardenal Ugo Poletti le dio el cargo oficial de exorcista en el año que mencionas. Además, escribió muchísimos libros acerca del tema. Creo que uno de los más conocidos es sobre sus exorcismos y se dice que llegó a realizar más de 70,000 exorcismos en toda su carrera. Fíjate, me parece muy interesante el hecho de que haya participado en tantos exorcismos, porque pues bueno, como bien sabemos, no todas las personas tienen como la habilidad o la preparación para ejecutar estas prácticas. Lo que más me impactó o me llama la atención son sus métodos para elaborar los exorcismos, investigando un poco de cuáles eran sus métodos para lograr o ejecutar un buen exorcismo. Bueno, en la película se ve que hará la burla contra el diablo y la oración por el huésped. Me pareció impresionante la manera en la que burlaba al demonio, ¿no? Sí, además tengo entendido que en sus oraciones, en estos exorcismos, mencionaba mucho a la Virgen María, que era una de sus armas más poderosas contra los demonios para hacer los exorcismos. Entonces es muy impresionante el número de exorcismos que hizo, sobre todo porque no hay como tal un registro de ellos. Al final, él menciona mucho todo este trabajo, pero como tal no hay un registro de ellos, pero sí hay muchas personas que vieron cómo los hacían. Ok, me parece pues demasiado impresionante, más porque pues bueno, tú sabes, a mí me llaman la atención todos estos temas paranormales y estos temas de conocimiento oculto y pues lo que esconde el Vaticano, ¿no? Que pues desde hace siempre hemos sabido que esconde cosas. Lo que me pareció muy, muy impresionante, bueno, regresándome a la película, que no sé si tú ya la viste. Sí, la llegué a ver. Recuerdo que en la película menciona que pues bueno, hay como varios, como que el planeta, yo lo entendí así, como que el planeta tiene varios centros de como puertas, más bien como varias puertas donde los demonios se esconden. Y el padre Gabriel Amor era como el encargado de localizar
como esas puertas hacia esa otra dimensión donde los demonios pues pueden salir y entrar. En la película se ve una casa y está un pozo, y de hecho el pozo se ve en la película que está sellada con inscripciones. No recuerdo bien la simbología que tenía el pozo, pero era como una puerta. Sí, lo recuerdo. Una puerta hacia esa otra dimensión. No sé tú qué piensas, si eso, yo me he quedado como pensando, si eso en la vida real podría existir. O sea, yo sí pienso que a lo mejor sí existen esas otras puertas a esa otra dimensión que nos lleva como a la puerta de los demonios, ¿no? O sea, como, no sé, o sea, no sé si de verdad el Vaticano tiene una área encargada de buscar esas puertas a otras dimensiones. Obviamente ya el padre Gabriel no está, pero a lo mejor que tengan otro exorcista. Fíjate que sí comparto tu misma intriga e interés por eso. Y sí, en mi opinión sí creo que puedan existir estos portales a esta otra dimensión. Y quizá la iglesia sí tenga cómo identificarlos. Aunque también siento que sería una práctica muy difícil de hacer, porque las habilidades que se requieren para encontrar este tipo de puertas es muy específica. Entonces, yo creo que sí sería una habilidad con la que ya nacería alguien. No creo que sea fácil desarrollar este tipo de habilidades, pero sí creo que pudieran existir en algún punto este tipo de portales. Digo, al final de cuentas, en el universo y en nuestro planeta y en el mundo hay muchísimas cosas que no sabemos, que no conocemos a ciencia cierta, y creo que el área de la demonología y todo esto es una de ellas. A pesar de que hay mucha información, no se tiene con certeza datos precisos sobre eso. Entonces sí creo que es una posibilidad muy grande que exista. Comparto tu punto de vista. Y bueno, regresándonos al padre Gabriel Amor, yo en mi investigación, en mi caminar espiritual, yo he conocido gente que a lo mejor se hace exorcismos y varios usan diferentes herramientas para ejecutarlos. Sí. Obviamente depende de la religión. Y pues bueno, el padre Gabriel Amor utilizaba, entonces de lo que yo encontré, él utilizaba 3, que era el crucifijo, el agua bendita y el incienso. Eran como sus herramientas para ejecutar sus exorcismos. El crucifijo, pues bueno, una figura muy representativa en todo el catolicismo. Sí. El agua bendita yo creo que funcionaba porque es un agua ritualizada o intencionada dentro de la iglesia. Y el incienso, pues bueno, prácticamente utilizaba ahí 2 de 4 elementos que se utilizan en todos lados, ¿no? En la magia, que es el agua y el aire. El agua y el aire, que viene sí. siendo el incienso. Bueno, también, ¿no? ¿Te crees? También el fuego, porque el cirio también representaría el fuego. Ajá. Y faltaría nada más la tierra. Entonces yo creo que en cualquier momento, se practican rituales, y el exorcismo es uno de ellos. Un ritual mágico al final de cuentas, ¿no lo crees? Sí, un ritual que pues bueno, muchas personas no lo ven así, pero si nos ponemos a analizar los elementos que se utilizan, o se utilizaban, yo creo que todavía se utilizan, pues sí cumple con el pues con la formación de un ritual. Sí, al final de cuentas. Sí, creo que también algo importante a mencionar son estos signos de posesión que menciona la iglesia y los que eran los principales según el Padre Amor. Primero tenemos lo que es hablar idiomas desconocidos. ¿Qué sabes tú acerca de eso? Pues bueno, lo que yo tengo entendido es que para que sea una persona posesa, uno de las señales es que hable idiomas que en la vida actual conscientemente no habla. Es decir, yo puedo estar posesa, yo nada más hablo español y español, pero yo puedo en un trance de posesión a lo mejor puedo hablar latín, y en mi vida nunca he hablado latín ni arameo.
Sí, en efecto, son hablar lenguas que nunca en tu vida has manejado. No las conoces, nunca las has escuchado y es uno de los signos de posesión como más comunes. Otro de los signos es manifestar hechos ocultos. ¿Y eso cómo es? Básicamente es conocer información secreta o privada sobre otras personas que tú no conocías, que nadie te lo transmitió. Oh, ya. Sí, sí, sí lo he visto. Es por eso de que, bueno, en algunos de los muchos podcasts que espero que en algún momento grabemos con ellos, sí he escuchado también de mis maestros que te dicen que cuando veas a una persona posesa nunca lo mires a los ojos. Sí, ¿Por qué? Porque se menciona que los ojos son la entrada al alma. Y es como darle la llave del conocimiento de la persona que está poseída y la entidad te pueda leer. exactamente, es darle entrada a ti, abrirle la puerta. Y el último de los signos es la fuerza sobrehumana. Obviamente es exhibir fuerza física que supera con creces la capacidad normal de un ser humano. Y creo que sí lo hemos visto mucho en películas, ¿no lo crees? Que la persona posesa arroja a muebles, a incluso personas con una facilidad sorprendente. Ese es uno de los últimos signos de posesión que según el Padre Amor eran los más importantes. Bueno, pues sí, los hemos visto en muchísimas películas a lo largo de la historia. Y pues yo siempre he dicho que los directores de las películas son unos geniazos porque nos Sí, ponen la información a la vista de todos. Y yo escuché alguna vez una frase que decía, si quieres ocultar la verdad, ponla enfrente de todos. exacto. Todos piensan que es ficción, pero sí, pues ahí está la información. Sí, creo que utilizan los directores esta información que es accesible para todos y la transmiten a través de sus trabajos, obviamente de una forma más magnificada y más trabajada, pero al final de cuentas son cosas que están basadas en hechos reales, en cosas que se han visto, que se han platicado, y ellos simplemente lo transmiten. Sí, Lo claro. utilizan a su favor para crear sus cintas súper impresionantes y es pues muy mágico, ¿no? Su trabajo. Sí, es realmente impresionante. Y sobre todo es como yo lo entiendo como, bueno, las personas que poseen el conocimiento de la información que se transmite a través de las películas es como de wow, así es. O sea, tal cual Sí, lo transmiten, así es. Para las personas que no tienen el conocimiento, dicen, la película estuvo genial, me pareció súper bien, pero nunca están, o sea, no están conscientes de que realmente sí puede existir eso o de que realmente así se hace un exorcismo, de que sí son las oraciones que se utilizan, de que realmente tú lo estás viendo a través de la pantalla. sí, exactamente. De hecho, algo curioso del Padre Amor es que una de sus películas favoritas era El Exorcista. ¿Sabías eso? ¿No? Él siempre mencionaba esto en sus entrevistas, que era una de sus películas favoritas porque mostraba de una forma muy real cómo era que se daba una posesión. Obviamente, si él decía sí, tiene muchos efectos especiales, claro que sí, pero es lo más acercado que hay a la realidad. Por Wow. eso le gustaba mucho y él invitaba a la gente a que viera esta película para que vieran cómo era este acercamiento a la realidad de un exorcismo. Como que, oye, y hablando de películas, también por ahí estuve investigando que el padre Gabriel Amor fue un fuerte crítico de las películas de Harry Potter Sí, y del totalmente. yoga. Las odiaba. ¿Y tú por qué crees? O sea, si nos vamos o nos adentramos a la saga de Harry Potter, que yo me considero fan de Sí, sus yo también. películas, me encanta la fantasía, sí tiene muchos aspectos mágicos, sí también presenciamos varios elementos de lo que es un ritual, sí nos lo muestran de una manera más Fantasioso. fantasiosa, pero no deja de poseer esos elementos. ¿Tú por Sí, qué crees que el padre Gabriel Amor era un fuerte crítico de esta saga? De hecho, me acuerdo que en mi infancia iba a misa, o sea, bueno, contexto, fui educada dentro de un núcleo de una familia católica y me acuerdo cuando mi mamá me llevaba a misa
el padre mencionaba que pues, estaban prohibidas las películas de la Sí, saga de Harry era Potter. como que lo más maldito de lo más maldito y no las veas. Exactamente, y yo me acuerdo que yo estaba fascinada, y mi mamá me volteaba a ver así con unos ojos de, ¿estás escuchando? ¿Estás escuchando que lo del padre, que están malditas esas películas? Y yo sí, pero, o sea, yo no les veía nada de malo. A mí me encanta la No. fantasía, me encanta el tema de la magia, y me acuerdo que en algún momento yo las llegué a ver a escondidas. Porque sí, era como que lo prohibido. Fíjate que en mi caso no fue así, pero sí se mencionaba mucho esto de que eran del diablo, las películas de Harry Potter, las novelas. Y por ahí encontré información que decía que el padre Amor decía y creía, obviamente según sus creencias, que en las novelas y en las películas de Harry Potter se ocultaba la firma del Rey de la Oscuridad, así como lo escuchas. Pero ¿cómo es eso? Esto porque él creía que en las novelas no existía un concepto de una distinción mágica entre lo blanco y lo negro. Pues es que, bueno, desde mi punto de vista, magia es magia. Exactamente, o sea, nosotros ya lo vemos desde otro punto de vista más, quiero pensar más racional, desde también nuestra creencia mágica, Sí, claro está también, pero él decía que no había una distinción entre lo blanco y lo negro, ni tampoco había una guía espiritual y tampoco referencias a la religión o a la espiritualidad. Entonces que eso era claramente un signo de que el diablo estaba ahí. Bueno, Él consideraba que era una influencia para los jóvenes, para practicar cosas mágicas. Y él mencionaba, y lo cito, la magia es siempre una vuelta al diablo. Eso era lo que él decía. ¿Qué opinas de esa claro, opinión? bueno, yo opino de... entiendo a lo mejor, trato de entender la postura de la iglesia hacia el hecho de que yo he creído siempre y en mi camino me he dado cuenta de que se han encargado de que la información mística se, se mantenga oculta, porque el hecho de que tú accedas a ese tipo de conocimiento te da la llave hacia muchas cosas. Digo, o sea, recordemos, quemaban mujeres por Claro. tener ese tipo de creencias. La iglesia lo hacía. Y por obtener el conocimiento. Exactamente. Obtener el conocimiento oculto. Entonces, yo me he dado cuenta que, o sea, encontrar un libro que te hable de, no sé, un libro oculto o un libro mágico, por así decirlo, no lo puedes encontrar en cualquier librería, como un libro de ciencias, como un libro de matemáticas. O sea, son difíciles de encontrar y son difíciles de llegar a ellos. Y aparte todavía, a pesar de que ya estamos un paso más para acá, sigue siendo mal visto, ¿no lo crees? O sea, no es todavía del todo aceptable. Exacto. O sea, siento que si tú mencionas que haces este tipo de lecturas con información mágica, la gente todavía te puede llegar a cuestionar, a juzgar un poco. Por Sí, eso. la gente todavía te juzga porque para ellos tú eres el malo o tú estás en presencia o en alianza con el demonio. Sí, porque esto al final de cuentas para la iglesia no compagina con lo que es la religión. Y yo creo que pues mucho de eso, o sea, yo creo que el punto de vista del padre Gabriel Amort en contra de las películas de Harry Potter es como el esfuerzo de que de esa pequeña semillita de ilusión, porque para mí fue wow, es mágico, a mí me encanta, o sea, de que eso se mantenga apagada, como esa llama o esa hambre del conocimiento de que es verdad que se hacen magia de esa manera, ¿no? Con una varita, con esos elementos. Fue como yo lo entiendo como pues sí, su esfuerzo por mantener o como de contener a las personas y no ocasionar como un despertar, que pues bueno, vemos que a la iglesia no le conviene, no le conviene, claro que no. Digo, esto no va en contra de nadie, acá de mención, lo hablo desde mi punto de vista muy personal, no va en contra de nadie, cada opinión se respeta, claro está, ese pequeño paréntesis. Sí, claro. Digo, al final de cuentas fuimos criadas ambas en una religión católica, sí, ¿no? entonces, pero yo sí tengo mis puntos de vista, que pues bueno, es más que nada mantener como o contener la información
la iglesia oculta. Sí. Y que ha tratado como de controlar a lo largo de la historia. No es de ahora, Sí, ha sido de siempre. Todo el tiempo ha tratado de controlar esta parte, siempre tener un control. Un La control iglesia siempre lo ha hecho. sí, claro, del conocimiento que está ahí. O sea, está ahí, solamente hace falta pues, encontrarlo. Y del yoga, ¿tú qué opinas? ¿Por qué se puso en contra del yoga? O sea, yo del yoga yo no sé mucho. No sé nada, yo podría decir que no sé nada del yoga. De hecho, yo tampoco. Pero no entiendo, o sea, trato de entender por qué en contra del yoga. O sea, lo que yo conozco, en algún momento fui como a 2 clases de yoga, hace ya varios años. Ajá. Y pues más que nada ahí trabajábamos la respiración y las posturas. O sea, las posturas como flor de loto, los estiramientos. Pero no sé por qué en contra del yoga. O sea, no sé si quiero entender o quiero comprender si fue por las posturas que se utilizaban como la flor de loto o porque entrabas tú en algún momento en un trance, como meditación, como meditativo. Ajá. Obviamente, al entrar tú en la meditación, tienes o puedes acceder hacia la látiz. Superior. O sea, pero no entiendo, o sea, yo cuando leí dije, ¿es en serio? O sea, de Harry Potter lo puedo entender un poco. Claro. Pero del yoga, ¿por qué? O sea, no. Fíjate que yo no había escuchado esta parte de que estaba en contra del yoga y ahora que lo mencionas no le encuentro yo tampoco ningún sentido. Quiero pensar que era sí por las posturas, a lo mejor que a él se le hacía como de este tipo de posturas no son correctas, pero yo lo vería más bien por esta cuestión meditativa. Por entrar al trance. Exactamente. Porque al final de cuentas es entrar en contacto con tu yo superior y tener acceso a información. Sí, claro, yo también le encuentro más sentido en ese aspecto, pero de otra forma, la verdad es que se me hace, con todo el respeto, pero se me hace una tontería. Sí, claro, sí, yo dije, ¿qué es en serio? O sea, no, es que no tiene sentido. No, claro que no. No tiene ningún sentido. Claro. Pero pues bueno. Mira, como al principio mencionábamos, el Padre Amor se dice que realizó más de 70,000 exorcismos. Hay datos que dicen que más de 50,000, hay otros datos que dicen muchísimos, ¿no? Pero en realidad no se tiene un registro como tal de esos exorcismos. Simplemente es básicamente su palabra. Pero sí es verdad que hubo un par de casos, 2 o 3 casos, que fueron muy mencionados y detallados en varios libros y documentales. ¿Qué te parece si platicamos un poquito de esos? Sí, sí, sí. Mira, te voy a platicar primero de uno. Creo que es el que más se menciona y es el exorcismo de una mujer poseída por múltiples demonios. Esto se dio en el año 1997. ¿Habías escuchado algo acerca de este caso? No solo el que mencionan en la película, pero no sé si la película haga referencia del caso que tú mencionas. Ok, mira, este fue uno de los más mencionados y de los más notorios de la carrera del Padre Amor. La identidad de la mujer siempre se mantuvo en secreto, obviamente, y se dice que había sido llevada a Roma desde una ciudad del sur de Italia por su familia, porque decían que ella empezó a tener comportamientos extraños. Se ponía agresiva, de repente tenía como periodos de depresión, empezaron a notar mucho esto y sí buscaron ayuda médica, la llevaron con muchos especialistas, psicólogos, psiquiatras, y ninguno tenía una respuesta. Todos les decían que no coincidía con nada, o uno les decía una cosa y el otro otra, pero al final no tenían una respuesta certera, entonces la llevan con el Padre Amor. Según él, en el transcurso de las sesiones de exorcismo, los demonios dentro de la mujer se identificaban como Satanás, Belcebú, Asmodeo y otros espíritus menores. ¿Qué piensas de eso? Wow. Sorprendente, ¿no crees? Sorprendente, sí. Bueno, ahí la mujer mostraba pues señales, ¿no? Sí, de posesión. hablaba en latín y en arameo. Y eran idiomas que ella nunca antes había estado en contacto ni siquiera con ellos. O sea, era algo que ella nunca había hablado o escuchado incluso.
Entonces cumplía, lo podemos decir, según los aspectos del padre Gabriel Amor, de los signos de tener una posesión. Sí, exactamente. Y como ya se tenía también el antecedente de la evaluación psicológica y psiquiátrica, pues se determinó que sí, efectivamente estaba poseída. Se decía que los demonios hablaban a través de la mujer y cada uno utilizaba como maneras diferentes, utilizando distintas voces cada que hablaba uno u otro y comportamientos incluso. No era como que siempre tenía la misma voz cuando se presentaban ellos, ¿no? Si hablaba Satanás, hacía ciertas cosas. Si hablaba Belcebú, hacía ciertas cosas. Podríamos definirlo como diferentes personalidades. Como personalidad múltiple, exacto. Ajá, dentro de una misma persona. Aquí me parece importante mencionar para todas las personas que nos escuchan que para que tú seas candidato a que estás poseído, primero es recomendable siempre acudir con profesionales de la salud, ya sea psiquiatras, psicólogos, y después brincar hacia lo paranormal o extranormal. Sí, ¿no? exactamente. Para descartar que sea un problema de salud mental. Sí, exactamente, no que sea esquizofrenia o algún otro padecimiento. Es importante siempre tener en cuenta esto y según tenemos entendido ambas, ningún exorcista puede hacer un exorcismo antes de tener una evaluación médica. Exacto. No se puede. Sí, como en aquellos tiempos, ¿no? Yo tengo entendido de sí, que, era por ejemplo, sencillo. No sé, bueno, es otro tema, esperemos tocarlo después. Pronto, sí. No sé, Emily Rose. Claro. No sé, digo, no, por la película no recuerdo tanto, pero sí creo que ahí hubo hasta un problema. En efecto. Por lo mismo. Por la cuestión médica, ¿no? Exacto. Sí, se decía en el caso de esta mujer que Satanás era como el demonio más dominante y que él hablaba en tono bajo, como gutural, desde la garganta. Y Belcebú era como más burlón, más ruidoso, más escandaloso. En cambio, Asmodeo era como astuto y agresivo. O sea, si te fijas, sí tiene como esta parte de ¿realmente estaba poseída o era más un caso de personalidad múltiple? Okay. El padre Amor llegó a la conclusión de que sí estaba poseída porque poseía otros signos de posesión. Y como te digo, ya tenía esta evaluación psicológica que también tengo entendido que se le hizo otra con el padre Amor. O sea, porque él también siempre se aseguraba de hacer estas evaluaciones en compañía de un profesional de la salud, porque sí quería estar seguro de que se estaba realmente atacando a una posesión. El padre afirmó que uno de los detalles más aterradores fue la forma en que la mujer miraba, que eran como ojos que no eran humanos. Oh, ya. No sé, pupila, me imagino que pupila dilatada. Fija, sí. profunda. Sí, de esas miradas que te dan miedo, básicamente. Además, ella presentaba fuerza sobrehumana. O sea, dicen que era capaz también de revelar secretos que nadie conocía sobre la vida de los presentes durante las sesiones. Y esto perturbaba mucho a los asistentes al exorcismo, porque quiero aclarar que se hicieron varias sesiones de exorcismo con esta mujer. Wow. Dicen además que ella vomitaba objetos extraños cuando estaban en las sesiones, como sustancias, espuma negra, incluso fragmentos metálicos. ¿Qué has escuchado tú acerca de este tipo de manifestaciones en el rito del exorcismo? Bueno, sí he escuchado que sí ha habido otros testimonios, obviamente no con el padre Gabriel Amor, pero incluso de sanaciones, fíjate, incluso de sanaciones me he topado con que hay personas que sanan y te sacan o vomitas objetos metálicos como clavos, que es como lo más común. Lo más común, sí. Clavos, pero también puede salir de otro tipo de sustancias, como, no sé, una bola de pelos, líquido que no es normal, pero sí me he encontrado con ese tipo de cosas y mi conclusión es que quizá es como la energía se puede materializar.
Sí, toda esa energía negativa que está dentro. Como porque bueno, la energía es vibración y finalmente somos materialización. Exacto. Entonces yo creo que al hacer un rito de liberación, esa mala energía o esas vibraciones negativas se materializan y toman una forma. Y buscan la forma de salir. Y buscan la forma de salir, exactamente. Sí, opino lo mismo que tú. También se dice, ¿qué opinas de esto? Que en una sesión comenzó a levitar brevemente. Wow. Algo que dejó a todos, pues obviamente, sorprendidos. Yo creo que si yo hubiera visto eso, salgo corriendo de ahí. Sí, yo también. En el tema de levitación, no se tiene como tanta comprobación. Exacto. Pero sí lo hemos visto en varias películas. Sí, como esta película del exorcista. Exactamente, que levitan, pero a alturas muy grandes. Sí, ella tengo entendido que no, fue muy, muy leve y fue por unos momentos solamente. Ok. No fue como en esta película que a medio metro Sí, levitando, claro. no, fue algo muy leve. También algo curioso de este caso y algo que debemos resaltar es que el proceso de exorcismo de ella duró varios años. Bueno, no fue en una sesión. No fue en una sesión, no fue en 3 sesiones. Duraron años haciéndole ritos de exorcismo por todos estos demonios que estaban dentro. ¿Sabes? También eso me parece un punto importante, porque a lo largo de la historia y lo poco que se ha documentado sobre este tema, es como un factor de que un exorcismo no acaba en una sesión. Exacto. Son varias, entonces si tú tienes un demonio dentro y eres poseso, no vas a quedar en una sesión. De hecho, en otras religiones que se llaman, hacen como, no sé, como misas, o no sé, pero con todo el respeto, no sé cómo se llaman, pero sí son como sesiones de sanación. Ajá. No es una, o sea, No. son varias sesiones de sanación. Y desde mi punto de vista me parece congruente porque si tú traes una vibración muy baja, no puedes o no es tan fácil elevar, ahora sí que vibrar alto, ¿no? Exactamente, sí, no, es como de, ay, sí, ya ahorita ya me hicieron mi sesión, ya estoy sanado y ya. Es como una enfermedad física que Exactamente. requiere un tratamiento posterior, no con una pastilla te vas a aliviar y te vas a quitar la infección. Exactamente. Es un tratamiento de varios días, ¿no? Sí. En este caso duró varios años y se dice que incluso en una de las tantas sesiones los demonios habían afirmado que habían llegado a la mujer, a poseerla, por una maldición satánica, hecha por alguien muy cercano a la mujer. Fíjate, este es otro tema muy interesante que sí o sí lo tenemos que tocar en otro capítulo. Sí. Porque el tema de las maldiciones, wow, hay mucho que decir sobre eso. Y pues anotado y se los debemos para el otro capítulo. Pero sí, el tema de las maldiciones es muy interesante porque no es que te lo hayan hecho directamente a ti. Muchas veces son maldiciones transgeneracionales. Era justamente lo que te iba a mencionar. Ajá, que ya vienen como de herencia, o sea, de tu linaje, dentro de tu linaje. Es que hay maldiciones tan fuertes que pasan de generación en generación. No sé si has escuchado, no recuerdo ahorita quién fue, pero era una practicante del vudú y decían que sus maldiciones eran tan fuertes que podían alcanzar hasta 3 generaciones de la familia. No conocía. Bueno, no te puedo ahorita dar el dato exacto. Pero para el capítulo de maldiciones. Exactamente, lo tocamos. Se los debemos para el capítulo porque sí me parece demasiado impresionante. Sí, y ya pues finalmente, después de años de intenso trabajo, lucha espiritual, pues el Padre Amor logró liberar a la mujer de estos demonios. Quedó libre y por fin descansaba ella después de todo este martirio. Hay algunos testimonios sobre este caso. ¿En serio? Sí. Dicen que las personas presentes durante los exorcismos, incluyendo asistentes laicos y otros sacerdotes, además de los familiares de la mujer, describieron experiencias aterradoras en todo este proceso, porque recordemos que fueron años. Sí, claro. Dicen que uno de los laicos presentes durante una de las sesiones declaró, y lo cito, sentíamos una presión sobre nuestros cuerpos como si una fuerza invisible estuviera tratando de sofocarnos. ¿Qué piensas de eso? Pues sin palabras, porque pues bueno,
esa energía, Esa no energía. todos tenemos el acceso a la visualización de otro plano, otras frecuencias. De entenderlo. Exactamente. Entonces, y de verlo. O sea, porque a veces Exacto. lo podemos sentir, pero no podemos ver. A lo que me refiero es que a veces hay tanta energía que nuestro cuerpo no sabe cómo interpretarla. Exacto. Sí. O sea, no logramos Sí. entender esta parte. Fíjate que otros testigos relataban también que la temperatura durante las sesiones bajaba drásticamente. O sea, que en ocasiones sentían que se congelaban, que el aire les quemaba los pulmones de tan frío que estaba. Wow. Sí, ¿qué piensas? Creo que es lo mismo, ¿no Pues, crees? De tanta energía que hay. Sí, tanta energía, y fíjate que la temperatura sí es un signo de que hay presencias, o sea, ya sea de alta vibración o de baja vibración, ya sea que el lugar se ponga más cálido o con mucho frío. Sí, Pero el cambio de temperatura sin duda es una señal de que hay presencias sí, que totalmente. no son en esta dimensión, de esta dimensión. Sí, fíjate que en este caso también se reportaban los familiares que sí se notaba el cambio en la mujer después de cada sesión, que ella de repente cobraba la conciencia otra vez y estaba tranquila y volvía a ser como ella y después volvía a recaer, y que incluso en ocasiones había un fuerte olor a azufre en el aire, que como sabemos y lo hemos escuchado también en muchas películas, es uno de los fenómenos que se atribuyen a la presencia de un demonio. Sí, claro. Y en este caso pues eran varios. También en palabras del padre Amorte en entrevistas, describió este caso como uno de los más desafiantes de toda su carrera. Y explicaba que aunque la mujer fue liberada, el proceso fue tan prolongado y tan largo que algunos demonios, esto era porque algunos demonios son más poderosos que otros, obviamente, Okay. y en este caso estábamos hablando de demonios de alto rango, ¿no? Pero que siempre para él la oración y la fe eran lo mejor. Y creo que era algo que muchos de sus conocidos y colegas mencionaban mucho, que la fe del Padre Amor era impresionante. Sí. Era impresionante. Sí, sin duda es un elemento clave, porque sin fe no tienes nada. Exactamente. Si el Padre Amor decía, el mal no puede soportar la luz de la fe y la presencia de Cristo en el sacramento del exorcismo. Y él era lo que siempre hacía. Wow. Sí. Sin duda una fe inquebrantable. Totalmente. Algo muy particular de él que parecía siempre sorprender a todos. Impresionante. Bueno, al inicio del capítulo mencionábamos del reciente comunicado del Vaticano sobre fenómenos paranormales. Exactamente. Eso me dejó, mira, tiesa cuando me enteré de que hicieron modificaciones en cuestiones de este tema de posesiones paranormales. ¿Tú qué información tienes acerca de eso? Mira, voy a buscar ahorita para leer rápidamente los puntos claves de este comunicado. Ok. Para hablar acerca de él. Mira, aquí tenemos. Creo que este comunicado fue curioso y notable. Vamos a decirlo así. Porque tiene un tono bastante cauteloso, pero también firme. Okay. Básicamente en este comunicado se aborda lo que son las prácticas de los exorcismos y las creencias sobre lo paranormal. Estos son algunos de los puntos más importantes que encontramos. Primeramente, se reconoce el mal y las posesiones demoníacas. Es importante mencionarlo. En este comunicado nunca se desestima, porque sí hubo personas que mencionaban que, o sea, como que ya se estaba dejando de lado esto, que daban a entender que no era cierto, y no es así. En realidad no se desestima esto. Básicamente el Vaticano menciona que las posesiones demoníacas sí son reales, pero son extremadamente raras. Okay. Y de hecho hizo hincapié en la importancia de ser cuidadosos y detallados por parte de los sacerdotes y laicos que traten estos casos.
sí, dejando en claro que se deben seguir una serie de procedimientos muy rigurosos, porque tengo entendido que también se modificó todo esto, para poder distinguir entre problemas psicológicos y una posesión genuina. Después tenemos otro punto importante, que es sobre la formación de los exorcistas, que aquí viene también esto. Y se reiteró la necesidad de una adecuada formación teológica y psicológica para los exorcistas, algo que nunca antes se había mencionado. Sí, claro. O sea, es sorprendente. Y subraya que no cualquiera está capacitado para hacer esto. Además, se instó a que los sacerdotes encargados de estas tareas colaboren estrechamente con psiquiatras y profesionales de la salud mental para descartar otros posibles diagnósticos antes de proceder con un exorcismo. ¿Qué piensas de esto? Pues te digo, me dejó tiesa porque pues bueno, aquí ya lo que entiendo les están exigiendo o lo están invitando a los practicantes de los exorcismos, aparte de tener formación teológica, que posean información psicológica. Exacto. Porque antes, pues bueno, ellos se apoyaban de una persona, no sé, un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Y ahora ya están como obligando a los sacerdotes que ellos también posean esta información. Exacto. Se me hace interesante desde el punto de vista de que, pues bueno, no desmienten el hecho de que esto sea real, pero también dicen que es muy raro. Sí, dicen sí se puede, pero no es común. Exacto, pero ¿por qué hasta ahorita? O sea, y es interesante la postura, bueno, tuve la oportunidad, más bien tengo un compañero que se estuvo formando como sacerdote, llegó al punto de seminarista, y una oportunidad que tuve de convivir con él varios días de jornada laboral, muy tranquila, podría decir yo, tan así de que me dio oportunidad de entrevistarlo, una entrevista informal. Claro. ¿Por qué? Porque yo tengo como muchas dudas acerca de esto y bueno, voy a omitir su nombre, porque pues no sé claro si hay algún problema. Pero yo le dije, o sea, ¿tú qué piensas acerca de los exorcismos desde tu punto de vista? O sea, tú que estuviste ahí dentro, ¿no? O sea, desde que tú estuviste ahí dentro, dime, o sea, ¿qué les enseñan? Y es interesante, o sea, me impactó el hecho de que él me dijo de que la iglesia les enseña a que el demonio no existe. Y dije, pero pues ¿cómo así? O sea, ¿cómo que no existe? ¿Cómo que les enseñan a ustedes que el diablo no existe? Y luego el hecho de las posesiones, que son. Exactamente. Me dice, a mí me enseñaron a que el diablo no existe, yo creo por lo que yo he vivido, porque me tocó estar presente en varios exorcismos, no porque yo quisiera estar, porque estuve yo ahí en el momento menos indicado, si quieres el día equivocado o como sea, pero me tocó, o sea, me tocó y yo presencié el hecho de varios exorcismos a compañeros, porque él fue criado por franciscanos. Ok. Y dice que sí, una de las características es la temperatura. La temperatura baja bastante, el olor a azufre o un olor desagradable. Putrefacción, ¿no? Exactamente. Carne podrida, tengo entendido que... Bueno. Entonces dice que sí les enseñan a cómo combatir este mal, pero yo digo, ¿pero por qué les dicen que no creen? Entonces, o sea, ¿sí o no? O sea, sí les enseñan, una contradicción, pero no. O sea, ¿cómo? ¿No? Entonces, cuando sale este comunicado del Vaticano, sí me dejó así como de pernilla bien tiesa. Yo dije, pero pues ¿cómo? O sea, ¿cómo? O sea, no sé si por el despertar espiritual que se está viviendo en este tiempo a comparación de años pasados. ¿Tú qué opinión tienes acerca de esto? Yo creo que también es por todo este auge que ha tenido el cine de terror últimamente. Bueno, sí. Porque también menciona una advertencia sobre el sensacionalismo y lo peligroso que puede ser en torno a los exorcismos. Esto porque desde el enfoque de la espectacularidad y los efectos especiales puede quitarle importancia al rito sagrado del exorcismo, porque no deja de ser un rito sagrado.
Sí, claro. Y esto puede alejarlo totalmente de lo que es su verdadero propósito, que al final del día es una liberación espiritual. Yo siento que empezó a poner más atención en estos tiempos porque en los últimos años ha habido un aumento en la producción de películas, cines y todo lo relacionado con el entretenimiento en torno a lo paranormal. Digo, creo que tú y yo somos fans de las películas de terror. Sí, claro. El Conjuro vino a revolucionar, Sí, básicamente. sí, y me impactó, no recuerdo qué número de conjuro fue, pero me impresionó el hecho de que los rituales que se muestran ahí por medio del exorcismo es tal cual. O sea, Sí, tú de verdad, lo que mencionábamos hace rato, tú estás presenciando en frente de una pantalla cómo se hace, la simbología que se utiliza, eh, las palabras que se dicen, exacto. realmente estás presenciando un exorcismo. Y yo siempre lo he dicho, que el hecho de ser conscientes, nos regresamos a esta parte de que muchas personas no son conscientes de la información que se transmite en las películas y solamente van porque pues me parece genial. Exacto. Pero siempre yo digo, si vamos a ver una película de ese tamaño, aquí nos protegidos. Protegidos Sí, en el sentido del espíritu, porque tú estás presenciando, están llamando demonios. exacto. Y si tú estás muy débil en el cuestión de tu espíritu o de tu vibración, puedes agarrar algo. Digo, se ha Sí, escuchado y ya yo he visto noticias de que personas que están presenciando la película han tenido convulsión, han tenido posesiones o han reaccionado como extraño, ¿no? sí, Y yo lo atribuyo a estos que no se van protegidos, no se van preparados, y lo que tú estás viendo es realmente cuál se hace sí, o tiene exactamente. mucha similitud. Sí, creo que este comunicado lo dio para que seamos más cuidadosos. Porque como se ve también en estas películas, digo, hablando específicamente de estas películas del Conjuro, se ve que quien hace el exorcismo, ¿quién es? Sí es una persona muy devota de la fe católica, pero al final de cuentas no tiene una formación como Exacto. exorcista. Y creo que este comunicado nos intenta decir también, sean cuidadosos porque no cualquiera puede hacerlo. Necesitas tener una formación, seguir protocolos. Y esto también creo que el impacto que tuvo en los sacerdotes, por ejemplo, es eso. Ya su formación es más rigurosa. Si quieren seguir este plan de carrera de exorcistas, su plan de carrera ya cambió. Por otro lado, también hubo pues reacciones negativas por parte de investigadores paranormales y gente de este mundo, porque según en su opinión el Vaticano está como minimizando la importancia de lo que son las posesiones, intentando limitar las prácticas de exorcismos o reducirlas. Y yo creo o quiero pensar que no es así, sino que nos está dando como esta llamada de atención a que seamos cuidadosos con lo que estamos haciendo, de que si nos encontramos en una situación donde se requiere realizar este tipo de rito, acudamos con profesionales, primero de la salud, y si vemos que sí es una cuestión de ataque espiritual, entonces buscar ayuda, ya sea con la fe católica o con alguna persona que pueda realizar este ritual, pero creo que es a lo que nos está instando de parte de los padres de los sacerdotes, pues a que se preparen más, ya obligarlos a seguir ciertos protocolos y de parte a la población general a que seamos cuidadosos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos viendo, a no creer todo lo que vemos en estas películas y sentirnos ya superpoderosos y decir, yo me aviento el rito del exorcismo. Sí, sí, porque yo lo vi en una película, ¿no? Yo vi Exactamente, cómo se yo vi hace. cómo le hacía en la película tal y yo puedo hacerlo. Claro que no. Sí, no, porque en lugar de a lo mejor de ayudar, podemos agravar la situación. Exactamente. Porque no tenemos el control o no sabemos cómo iniciar, porque es importante mencionar que hay una apertura y un cierre. Y si no se lleva Exacto.
adecuadamente, la situación se puede agravar. Exactamente. Sí. Sí, Y entonces, te pones en peligro a la persona que intentas ayudar y a ti mismo. sí. O sea, creo que quiero pensar que va por esa parte, aunque obviamente hay muchas opiniones al respecto de este comunicado. Pues bueno, ahí les dejamos la información. Demasiado impresionante. A mí lo último me dejó tiesa, como ya se los pude decir Sí. anteriormente. No sé qué más podríamos decir acerca de este tema. Mm, ¿Tú qué crees que dejó el Padre Amor como legado? ¿Cómo crees que impactó su trabajo? Pues bueno, yo creo que lo más impactante, yo creo que su legado fue los miles de exorcismos que presenció, pero también lo que yo te comentaba al inicio del capítulo de la búsqueda de estos portales o puertas, Sí. porque en la película de hecho lo menciona, que la búsqueda sigue, ¿no? Mm, ¿Crees que todos estos 70,000 exorcismos fueron reales? Todos fíjate, los que hizo el fíjate que Padre no lo Amor. sé, yo digo, los haría dormidos o dormido o no sé, o sea, Porque es porque una cantidad. es una cantidad fuerte y hablando de energía, te drena mucho. O sea, para tú presenciar o realizar un exorcismo, y de hecho no ni siquiera un exorcismo, cualquier práctica mágica, una limpia, una lectura de tarot, una lectura de péndulo, tú debes de estar en una postura energética muy buena. Muy Exacto. buena. Entonces, el hecho de que, o sea, yo sí me impresionó el número, digo, pues, o sea, nunca se cansaba, porque si tú, de hecho, se recomienda que si tú no estás energéticamente bien, mentalmente, o sea, tiene que haber un equilibrio Exacto. energético, mental, de salud física, para que tú puedas llevar a cabo estas prácticas. Y yo digo, bueno, pues siempre vibraba alto, o qué ¿Cómo le onda. hacía? Sí, o Sí, sea, sí me parece impresionante y también el hecho de que no hay tanta documentación acerca de los casos. Digo, lo mejor que podríamos pensar es que el Vaticano los tiene, ¿no? Como información extra confidencial. sí, exacto. Es lo mejor que podríamos pensar, pero no hay tanta información sobre los casos en las redes, No, más que el que se suena en la película. exacto. Este, Sí, las entrevistas que él dio sobre ellos, que pues al final de cuentas es solo su palabra, no muestra como tal pruebas. Mira, yo te voy a decir, en lo personal, sí creo que parte de su trabajo es completamente verídico, pero también hay que ser un poquito lógicos. O sea, a pesar de que yo sí creo en todo esto de las posesiones satánicas y que sí son posibles, siéndote muy sincera, no creo que todos esos 70,000 exorcismos hayan sido reales. No que él lo supiera o que montara una farsa alrededor de esto, sino que por estadística, creo que sí, alguno de no. esos casos pudieron haber sido personas con algún padecimiento psicológico o psiquiátrico. No, la verdad no creo que todos hayan sido posesiones. Él llegó a comentar que todas las posesiones son diferentes y hay de diferentes tipos y varían de intensidad, que algunas incluso son muy leves, por decirlo de alguna manera, pero yo no creo que todas hayan sido reales, porque como mencionas, pues cómo las hacía. Sí, yo digo, siempre vibraba alto, o qué onda, Ajá, o digo, sea, su que energía estaba, pero sí por si los es cielos. así, pues qué genial, ¿no? O sea, qué genial, pero sí yo digo que para hacer, o sea, ni siquiera es recomendable ejecutar esa práctica como que diario, porque Exactamente. tienes que tener un periodo de recuperación energética, porque te drena, o sea, el hecho de tú estar en una lucha de vibración contra vibración, es pesado, te digo, desde el hecho de ejecutar una pequeña limpia, si tú quieres, con huevo o con ramas de pirul, Con lo que o sea. una lectura de tarot, algo de esas prácticas es drenante, es cansado energéticamente. Ahora imagínate llevar a cabo este ritual, Exacto. este,
te drena muchísimo más. Sí, te digo, yo no creo que todos hayan sido reales y quizás se topó con algunas personas que tenían algún padecimiento y el rito del exorcismo provocó de alguna forma un efecto placebo en ellos. Exacto. Pero si fueran 70,000 exorcismos reales todos, pues qué impresionante, ¿no? Sí. Yo en lo personal no lo creo. Ni yo. Bueno, pues esta es la información que les traemos. Esperemos que sea de su total agrado. Es nuestro debut. Claro que sí. Nos apoyan mucho si comparten este capítulo a personas que saben que les gustan esos temas. Si se suscriben en nuestras diferentes plataformas, estamos presentes en Spotify, YouTube y veremos la oportunidad de realizar TikToks Sí. y compartirles material visual. Pero por lo pronto, bueno, ahí nos encuentran. Claro que sí. Suscríbanse, denle campanita y algo más que decir, Ilse. Pues que los esperamos aquí en el próximo episodio y si tienen algún tema del que quieran que hablemos, que analicemos, los invitamos a que nos lo dejen en los comentarios o en alguna de nuestras redes. Nosotros los vamos a estar leyendo y pues creo que eso sería todo. También, bueno, por la época, nos apoyan mucho si nos comparten sus historias extranormales. Nos encantan este tipo de temas y créannos que los vamos a disfrutar mucho. Las iremos recopilando, pero en algún momento contar las historias de la audiencia. Si ustedes tienen alguna vivencia extranormal, pues bueno, compártanos también en nuestro correo. Les voy a compartir nuestro correo. Ahí nos la pueden mandar. Que es enigmas.extranormales@gmail.com. Pónganle historia, no sé, las estaremos leyendo para recopilarlas y compartirlas a nuestra audiencia. Sí, vamos a hacer algún tipo de especial o algo por... Y recuerden, lo inexplicable está siempre más cerca de lo que creemos. Hasta la próxima.